soldados. La guerra ha llenado el globo de campos de batalla. Este es solo uno de los cientos que hay en Europa. La guerra es una de las experiencias universales de la humanidad. Trasciende continentes y culturas, y es afortunada la generación que ha podido evitarla. Toca muchas vidas, desde el mero contacto con la foto en sepia de un pariente muerto ya hace tiempo, hasta las penetrantes sensaciones de la participación personal. Para algunos, el recuerdo de la guerra es de un horror y un sufrimiento totales. Pero para otros, la guerra es recordada como una mezcla de sombra y luz, con el calor de la camaradería y el esfuerzo compartido, junto con la miseria de la privación y el impacto de la batalla. La experiencia de la guerra. En la soleada mañana del día 1 de julio de 1916, el primer día de la batalla de Somme, a los hombres del primer batallón del regimiento Newfoundland se les ordenó que asaltaran las trincheras alemanas cruzando 100 metros de tierra de nadie. Era la segunda oleada. La primera ya había fracasado desastrosamente en buena parte del frente, pero era tanta su ansia, su inocencia, porque este era su bautismo de fuego, que salieron de las trincheras sin titubear y con gran valor avanzaron por este terreno despejado. Avanzaron hacia lo que fue literalmente un recibimiento caluroso. Las ametralladoras barrieron sus filas de punta a punta. Las granadas estallaban entre ellos y sobre ellos. Los hombres eran acribillados, segados en dos, deshechos en pedazos. En unos minutos, de una fuerza atacante de 800, todos, los 26 oficiales y 658 hombres estaban muertos o heridos. Y muchos otros batallones ingleses compartieron un destino similar en aquella clara y sangrienta mañana. Fue una experiencia de la guerra en toda su devastación. La muerte o las heridas, en pocas horas, de 60.000 hombres jóvenes y ardorosos. Y para los que sobrevivieron, el recuerdo fue como una cicatriz. Fue un gran error que se librara aquella batalla. No debería haber ocurrido. El resultado fue una masacre. Eso es lo que fue. Mucha gente perdió la vida y no ganó nada. En realidad, no había nada que ganar. Nunca se gana nada con ello. Los alemanes estaban en sus trincheras. Ellos continuaban allí, mientras nosotros estábamos acabados. Nos habían derrotado. Newfoundland nunca ha dejado de llorar a sus jóvenes muertos en el Somme. Pero las trágicas realidades de la guerra estaban en la mente de pocas personas 2 años antes de la batalla, cuando los entusiastas voluntarios del regimiento Newfoundland embarcaron hacia Europa en la loca euforia de 1914. Tuvimos una despedida emocionante. El muelle de Harvey estaba lleno de gente y cuando ya estábamos a bordo, llegaron en sus barcas y lo rodearon antes de que partiéramos. Nos aclamaban animándonos a la victoria. En el extraño mundo de 1914, todos nos contagiábamos con la fiebre de la guerra. Todos los jóvenes honestos, enérgicos y activos querían participar en ella. No querían estar fuera de las grandes cosas que iban a pasar.
A nosotros lo que nos preocupaba era que la guerra terminase antes de que nos mandaran a Francia, porque había algunos que decían que todo habría acabado en Navidad. Yo estaba preocupado de que todo hubiera acabado para Navidad. Quería estar allí antes. Quería participar, estar allí. Así lo hicieron los jóvenes honestos, enérgicos y activos de mi edad. Esta fiebre guerrera ha marcado el principio de muchas guerras. Tucídides escribió en el siglo IV a.C. Al principio de una empresa, el entusiasmo es siempre mayor. En aquel tiempo, tanto en el Peloponeso como en Atenas, había gran número de jóvenes que nunca habían estado en la guerra y, por consiguiente, estaban dispuestos a unirse a esta. Pero 1914 sigue siendo el ejemplo más patético de los voluntarios pidiendo, como tantos caballeros andantes, batirse en duelo con el enemigo. Todos los jóvenes como yo pensaban lo mismo. Si es eso lo que quieren, al ataque. Teníamos miedo de que no nos destinasen a Francia a tiempo de intervenir en una batalla importante. Eso era lo que deseábamos en aquel momento. Después, algunos cambiamos de opinión. Pero en principio, era eso, el deseo de ir. Y el enemigo estaba igualmente ansioso por chocar las armas. Como dice el capitán de la reserva Walter Blenheim. Toda la nación era una inmensa hermandad unida. Cuando comprendí el significado de todo ello, mi corazón se desbordó de alegría por la satisfacción, por la plenitud de la vida. Yo tenía 17 años y era muy patriota. Imaginaba a los soldados llegando a una pequeña ciudad como Vicksburg. Deseaba ser como ellos. Por eso otro chico y yo decidimos alistarnos y fuimos en autostop hasta Jackson, Mississippi. Él entró en la Marina y yo en la infantería de la Marina. El entusiasmo patriótico y el deseo de probar que la nueva generación es tan buena como la anterior puede seguir produciendo esa intemporal y alegre respuesta al desafío de la guerra. Recuerdo que estaba entusiasmado con la guerra. Mi padre y mis tíos habían ido a la guerra y defendido su país. Yo sentía algo muy fuerte por América. Sentía que era un patriota y que eso era lo que había que hacer. Realmente creía que estábamos impidiendo la difusión del comunismo. El soldado, una vez comprometido, tiene que enfrentar las consecuencias de su acción. El uniforme y las armas varían, la causa y la política cambian, pero todo hombre que marcha a la guerra debe hacer frente al hecho, aterrador para la mayoría, de que arriesga la vida. Las palabras de un veterano inglés de las guerras napoleónicas aún hoy impresionan. ¿Por qué antes de combatir los hombres están pensativos, pesados, inquietos, aplastados por la preocupación? Un joven oficial, disponiéndose a combatir en Passchendaele, un siglo después, confiaba a su diario. Lo único de lo que no estoy seguro es de si me vendrá el viento en contra y lo acusaré. Tengo miedo de tener miedo. La primera vez que presenciamos un combate fue en 1915 en Albert. Oímos el estruendo de la batalla en la distancia. Por la noche salimos todos los oficiales y vimos la más maravillosa exhibición de fuegos artificiales, porque cada 5 salvas más o menos había una bala trazadora. Era algo muy hermoso. Luego lanzaban una granada estrella que desciende muy lentamente e ilumina todo a su alrededor. Era algo maravilloso, bellísimo, si es que hay algo que se pueda llamar bello en la guerra. El esplendor o el drama del campo de batalla pueden ser evidentes para el artista y en especial para aquellos que idealizan los momentos heroicos de una nación. Pero el soldado que experimenta la afilada punta de la guerra por primera vez tiene en su mente percepciones muy diferentes.
En realidad no es que tuviera miedo a morir, pero me horrorizaba el sufrimiento desde que caes herido hasta que mueres. Esa era una parte. La otra era el miedo al deshonor ante los hombres a los que mandas. Yo no creo que hubiera miedo a la muerte. Había miedo a quedar lisiado hasta tal extremo que el dolor te impidiera enfrentarte a ella con valor. Creo que estás asustado durante todo el vuelo, pero estás preparado para reaccionar ante ciertas situaciones, como si fueses un robot. Por eso, aunque tengas miedo, sigues adelante y haces lo que tienes que hacer. Tienes que ser capaz de pilotar el avión. Tienes que ser capaz de accionar los sistemas de defensa cuando lo necesitas. Lo sabes todo al dedillo y te dices que estás asustado. Pero cuanto más metido estás en el combate, menos tiempo tienes para pensar en eso. El miedo es algo que sientes cada día. No sabes si continuarás con vida al día siguiente. No puedes calcular la fecha en que volverás a casa, porque pueden pasar semanas y meses. Y el último día puedes caer herido y morir. No puedes hacer proyectos. Es como decir, solo me quedan unos meses o unos días porque he visto a mucha gente hacer eso y acaban volviendo a casa, pero metidos en una bolsa de plástico. Cuando los hombres llegan al campo de batalla, deben hacer frente al hecho de que su deber es matar a otros hombres. Estaba tratando de localizar al enemigo y vi a uno en un árbol, justo frente a mí. Disparé y sé que le alcancé, pero no sé qué fue de él. Sentí una sensación poco habitual, porque yo no había matado nunca a nadie en mi vida. Pero así es como me entrenaron, y me alegré de que lo hicieran por la sencilla razón de que no quería que el enemigo llegara a nuestras costas. Me fui arrastrando para inspeccionar el terreno. Llegué a un cráter de bomba y entonces, para mi sorpresa, a unos 30 metros, vi a un soldado alemán frente a una ametralladora peinándose. Mi obligación era disparar, así que cogí mi fusil, apunté, pero no funcionó. Pensé que lo mejor sería volver con los míos. Los hombres me habían estado mirando desde atrás muy entusiasmados. Alguien me dio otro fusil, así que ya no tenía más remedio que arrastrarme para volver otra vez. El alemán seguía peinándose. Apunté y disparé. Recuerdo que dio un grito muy raro, como el de una gallina, y yo volví sintiendo, comprendiendo en cierto modo, que había hecho algo horrible. Todos mis compañeros estaban muy contentos, y así llegué victorioso hasta el comandante de la compañía. El segundo oficial me desinfló al decirme, bien, ahora ya estás en tu elemento. Entonces, de pronto, en aquel momento, ocurrió algo en mi interior. Fue una especie de crack. Para mí fue el momento decisivo en mi experiencia de la guerra. Sentí que combatir ya nunca volvería a ser lo mismo. Cuando comencé en Anzio, la guerra me había parecido casi como un juego de niños. Pero mis sentimientos cambiaron después de aquello. La primera vez que maté a un hombre, yo estaba destinado fuera de un campamento base llamado Totok, en las tierras altas del centro. Estábamos de patrulla y sufrimos una emboscada. Junto a dos hombres salí por el flanco en que estaba el enemigo. Los acorralamos y luego los sacamos. Con mi M16 apunté a uno de ellos. Se volvió hacia mí y le vi la cara. Me quedé helado porque era un niño. Yo diría que entre 12 y 14 años. Cuando me vio, se volvió contra mí apuntándome con un arma automática. Disparé las 20 balas sobre el chico y quedó allí.
Luego solté el arma y lloré. No podía creer que este era el tipo de soldados con los que teníamos que luchar. Teníamos que luchar en algunos casos contra niños. Era incomprensible. Los soldados son víctimas tanto como ejecutores. La guerra puede matarlos a ellos o a los compañeros con los que se han entrenado, desfilado y combatido. Tuve un gran amigo íntimo. Estuvimos juntos en todas las misiones en el servicio. En este cuerpo, en los Estados Unidos y también en Inglaterra. Salíamos a bailar y a beber y lo pasábamos muy bien juntos. Nos hicimos íntimos amigos. Cuando desembarcamos, él estaba justo a mi lado, a unos pasos. De pronto yo me di la vuelta y le vi caído en el suelo. Le habían matado. Eso me dolió tanto que cuando me casé y nació mi hijo, le llamé Donald Philip. Mi amigo se llamaba Donald Philip Ford. Era de Pensilvania. Para mí, perder un amigo en el combate era como perder parte de mi propio cuerpo. Yo personalmente lo llevo mal, muy mal. Necesito mucho tiempo para recuperarme. Es posible que haya algo en mí que me impida olvidar. Mi manera de luchar contra eso es mantener una relación muy íntima con su familia y la gente que ha dejado. Y hago lo que sea para mantener vivo su nombre y su historia. Era algo horrible cuando salías y otra tropa había estado en acción allí antes. Te enterabas de que alguien que conocías había muerto y eso era como si te pegaran un balazo. Pero también había un sentimiento contrario de que no había sido tú. Y esas dos cosas chocaban. Pensabas que habías sobrevivido. Ese es el primer pensamiento. Eso realmente chocaba con el pensamiento de que fulano había muerto. Era muy difícil de aceptar y seguir viviendo con esas dos cosas juntas. La batalla está en el mismo centro de la experiencia de la guerra. Estos cañones en una colina de Pensilvania están en el emplazamiento de una de las acciones más sangrientas de la Guerra Civil Americana. La carga de Pickett en el último día de la batalla de Gettysburg en julio de 1863. Avanzando por la ladera hacia las fuerzas concentradas del ejército de la Unión, llegaron 15.000 soldados confederados con las banderas ondeando como en un desfile. A menos de 200 metros, la infantería y los artilleros abrieron fuego. Cuando las balas de fusil y de cañón cayeron sobre aquellas apretadas filas, un alarido surgió del campo, por encima del fragor de la batalla. Un coronel del ejército confederado habló del fuego sacudiendo a sus hombres, como si hubieran sido golpeados por algún poder invisible, alguna gran fuerza física. Pronto no se pudo ver virtualmente a ninguno de los atacantes. Un testigo ocular dijo que la masa de hombres en marcha parecía más una nube de humo y polvo moviéndose que una columna de tropas. Lo que ocurrió en esa nube movediza, lo que ocurre en cualquier batalla, es algo más allá de lo descriptible. Pero si tratamos de comprender la guerra, debemos tratar de asomarnos a esa nube para darle algún sentido a la batalla, la experiencia definitiva de la guerra. Los hombres reaccionan de distinta forma en la batalla, desde una aturdida insensibilidad hasta una excitación aguda, casi sensual, todo en el contexto de las a menudo desconcertantes condiciones del campo de batalla. Un oficial de las guerras napoleónicas escribió: no podíamos saber con certeza lo que pasaba a nuestro alrededor. El humo limitaba nuestra visión a un alcance muy corto, así que mi batalla estaba restringida a los 2 cuadros de infantería adyacentes y a mi propia batería de cañones. En el aire había un fuerte olor a las municiones que se estaban quemando. Recuerdo que aquello no era muy molesto. Lo peor era el humo que había alrededor. No podías ver nada. Era de madrugada, pero estábamos algunas veces toda la noche sin dormir. El humo no desaparecía. Así que en realidad era como combatir dentro de una nube donde no veías. No sabías hacia dónde ibas.
El combate es algo desorganizado. No es como se cuenta en las películas. La gente corre en todas direcciones. Has recibido las órdenes y el mando probablemente sabe a dónde vas, pero es un verdadero desorden. Pasan tantas cosas que te preguntas cómo puedes sobrevivir en aquel caos, incluso con todo el entrenamiento que has recibido. Es una gran suerte poder contarlo. Cuando te ves envuelto en un combate cuerpo a cuerpo, en cierta manera es similar a una bronca en un bar o a una pelea callejera con una pandilla. Pero en la guerra te juegas mucho. Es su vida o la tuya. Uno se siente como un animal acorralado. Tienes que matar para evitar que te maten. Esa era la principal razón por la que estabas allí. Una vez que estás fuera atacando, en ese momento, el enemigo está disparando duro y a tu alrededor, a derecha e izquierda, van cayendo compañeros. Es en esta situación cuando cesa de funcionar toda tu conciencia. Te conviertes realmente en un robot. Sabes que si no disparas primero será el otro el que dispare contra ti. Por tanto, ya no puedes elegir. Te comportas de la manera que te han enseñado. Y entonces comienzas la matanza. Yo nunca pensé mucho en nada, solo en estar allí, en permanecer allí. Siempre tuve esa sensación, una sensación de impaciencia. Quería dejarlo todo hecho y que todo terminase como el día anterior. Dejadme seguir matando. Eso era lo que pensaba siempre al final. Eso era todo. En mi caso descubrí que casi me salí del cuerpo y también descubrí que las cosas se hacían más lentas para mí. Así que realmente podía ver el problema. No corría ni se ponía borroso para mí. Yo podía ver con mucha claridad y casi sentí que estaba comprando mi propio cuerpo. Y los cuerpos que estaba usando para ganar la batalla eran piezas que yo iba a mover. Era todo pasión. Pero John sentía que había un medio para conseguirlo. Un modo adecuado de hacerlo. Una manera menos costosa. El enemigo contra el que lucha el soldado es también un ser humano, un semejante, hundido en el mismo torbellino mortal. Los soldados a menudo reconocen esta común humanidad mucho más que los civiles que les vitorean en la calle. Un americano lo descubrió en Sicilia en 1943. Salí corriendo y salté a una zanja. Dentro había 5 alemanes y quizá 4 o 5 de los nuestros. Sin embargo, no se nos pasó por la cabeza atacar. Al principio yo pensé que eran prisioneros. Luego me di cuenta de que estaban armados como nosotros. Estaban cayendo proyectiles. Nos encogíamos contra la pared de la zanja y los alemanes hacían lo mismo. Luego hubo una pausa. Sacamos los cigarrillos y nos pusimos a fumar. Creo que todos sentimos la sensación de que este no era momento para matarnos unos a otros, como tampoco lo era cuando se concedía una tregua para retirar a los muertos. Así que nos quedamos allí durante una hora. Cuando todo quedó tranquilo, les dijimos adiós y nos fuimos, nosotros por un lado y ellos por otro. Cuando pienso en ello ahora parece extraño, pero entonces no. Eran seres humanos como nosotros. Estaban tan asustados como nosotros. Y creo que se alegraron de no haber tenido que disparar. Un día en el Somme, en una de las operaciones menores, mi compañía y yo atacamos una trinchera y los alemanes nos rechazaron. Nos metimos en los cráteres de las bombas y hubo un combate que duró varias horas. Pero yo no estaba solo en el hoyo. Descubrí que a mi lado había un joven soldado alemán muerto, aproximadamente de mi edad.
Me gustaba el aspecto de aquel soldado. Tenía unos dientes muy blancos, una buena complexión y una cruz de hierro en el pecho. Eso quería decir que había sido un buen soldado. Me senté a su lado y le tomé cariño. Le quería, no le odiaba. 2 horas después llegó la orden de que teníamos que avanzar de nuevo. Llevé adelante a mis hombres y marchamos a la batalla. Pero antes de irnos, le puse una tela en la cara y cogí la cruz de hierro. Aún la conservo. No fue como robar a un cadáver, sino como tomar un recuerdo de un viejo amigo. Hasta en los duros combates del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial hubo unos cuantos ejemplos de fraternidad. Henry Mettelman ayudó a 2 rusos a enterrar a sus muertos en Crimea en 1942. Sentí una gran sensación de amistad. Eran gente normal. Nos volvimos a dar la mano y uno de ellos me dio una palmada en la espalda. Nos despedimos mientras volvíamos a nuestros hoyos. Luego me llamaron para llevar un camión oruga para transportar a los heridos. Así que estuve fuera durante un tiempo. Más de 1 hora quizá. Luego volví a la colina donde se desarrollaba la batalla. Cuando llegué se había terminado y me alegré mucho de ello. Le pregunté a mis compañeros por el resultado final y me dijeron que von Manstein había traído los carros de combate desde la retaguardia. Unos carros muy especiales. Nuestro mariscal de campo arrolló las líneas rusas como si fueran una alfombra. Todo terminó enseguida. Habían muerto algunos de mis amigos, pero como soldado uno se acostumbra a todo. Pregunté por los rusos con los que había estado hablando. Me dijeron que habían muerto. Quise enterarme de cómo había ocurrido y me lo explicaron. No quisieron ceder. Les ordenaron que salieran con las manos en alto y no lo hicieron. Así que fueron aplastados por un carro de combate. Aquello resultó muy triste para mí. Me habían parecido buenas personas. Incluso me llamaron camarada. En aquel momento, por extraño que pueda parecer, estaba más triste por la muerte de aquellos 2 en la loca confrontación que por algunos compañeros. Aún pienso en ellos con tristeza. La guerra deja patéticas reliquias en el campo de batalla. También deja a algunos supervivientes la misión de disponer de los cadáveres y clasificar los efectos personales de los caídos. Cuando les vaciabas los bolsillos, no importaba que fueran judíos, blancos, negros, franceses, polacos o alemanes. Todos llevaban las mismas cosas. Algo de dinero, una foto de su mujer, de sus hijos, de su madre, algunas cartas, un peine, un reloj y poco más. Aquellos bolsillos contaban ciertas historias. Pero bajo las intensas presiones de la guerra, los hombres pueden llegar a deshumanizarse. La licencia para luchar y matar puede convertirse también en una licencia para la atrocidad. En la playa había un gran cañón alemán sobre unos raíles del ferrocarril. Aquel cañón iba de un lado a otro de la playa sin cesar de disparar. Había un soldado dirigiendo el fuego hasta que fue capturado. Ya hecho prisionero, fue conducido a la playa. Cuando estaba allí empezó a reír a carcajadas y a decir americanos en su idioma. Uno de la policía militar decía que prefería morir. No aguantaba que se riesen de él.
Cogió la metralleta y empezó a dispararle. Le destrozó. Lo hizo porque estaba furioso de que aquel alemán tuviera el descaro de reírse de los americanos muertos en aquella playa. Aquel cañón era un infierno sobre ruedas. Recuerdo que vi un batallón de Seaford en la misma brigada. Pasaron por nuestras posiciones para ir al ataque. Un par de horas después, nosotros avanzamos para apoyarlos. Tomaron aquellas posiciones y sufrieron muchas bajas. Estaban tendidos como muñecos. También había muchos enemigos muertos, pero sobre todo un gran número de aquellos Seaford. Yo creo que me afectó más aquello que cualquier otra cosa durante la guerra. Muchos de los nuestros rondaban los cadáveres quitándoles los relojes y los anillos, saqueando a sus propios muertos. Los hombres se endurecen en la guerra. Hubo un ejemplo en el primer batallón de nuestro regimiento, cuando llegaron 2 oficiales del ejército pavoneándose, despreciándonos a nosotros. Se acercaron al corredor del frente preguntando dónde podían tener una buena vista de la acción. Un sargento les dijo, solo tienen que torcer esa esquina a la derecha. Los 2 torcieron la esquina a la derecha y murieron. Aquello fue deliberado. Yo descubrí que eso era una experiencia deshumanizadora en un tiempo en que la vida no valía nada. Poníamos trampas explosivas en los cuerpos. Llegábamos a un pueblo y entrábamos en las casas. Había mujeres y niños, pero no importaba, lo destrozábamos todo. Yo no hablaba aquel idioma. Sabía decir Didi, que quiere decir fuera de aquí, y otro par de cosas muy sencillas como Kikun, que era su tarjeta de identidad. Todo el mundo tenía la tarjeta de identidad. Estaba escrita en vietnamita y lo único que se entendía era la fecha de nacimiento. Algunos de ellos parecían mucho más mayores de lo que realmente eran. Recuerdo que veíamos a las mujeres llegar al poblado cargadas con sus productos. No teníamos que detener a todo el mundo, pero siempre cogíamos a la mujer que iba más cargada. La deteníamos y hacíamos que nos enseñara su tarjeta y luego, cuando lo había hecho, que recogiera todo y se fuera. Todos creíamos que eso era muy divertido, que podíamos hacer lo que nos diera la gana. Teníamos ese poder sobre la gente y podíamos entrar en sus casas y registrarlas. Nos enorgullecemos de la democracia y tenemos una constitución que prohíbe el registro ilegal y la detención. Y sin embargo allí lo hacíamos. Íbamos a una casa y hurgábamos en sus cosas personales buscando armas o cualquier otra cosa. Y si sospechábamos que era un poblado hostil, quemábamos las casas. Las películas hacen muy atractiva la guerra. Es lo que hay que hacer, dar la vida por la patria. Yo estoy a favor de defender la patria por encima de todo. Soy patriota. Pero la guerra no es atractiva. Todos esos chicos que quieren ir a la guerra y matar a toda esa gente no comprenden que tienen tantas posibilidades de morir como de matar a alguien. Con esa cantidad de bombas cayendo a tu alrededor, te gustaría estar en cualquier parte excepto en la guerra. Si alguien pudiera estar allí solo durante un día y ver su crueldad, creo que cambiaría su opinión sobre la guerra. Sería menos probable envolverse porque los soldados son los que tienen la peor parte y no los generales. Ellos se sientan en esas habitaciones con aire acondicionado y dicen, bueno, creo que debemos tomar esa colina. Pero tomando esa colina se pueden perder 300 o 400 hombres. No se fijan en eso. Si vieran lo que una bomba o una bala pueden hacer, o vieran morir a tu mejor amigo en tus brazos y que no puedes hacer nada por él, eso cambiaría mucho las cosas. Algunos marines norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial, recuperándose en el hospital de las heridas recibidas en el Pacífico, descubrieron la diferencia entre la guerra real y su imagen de Hollywood. Era más de lo que podían tragar. Todas las tardes nos llevaban en camilla al teatro y veíamos una película. Aquella noche tenían un regalo para nosotros.
Antes de la película, John Wayne salió al escenario en persona. Iba vestido de vaquero, con zahones, botas, espuelas, 2 revólveres, una camisa a cuadros, pañuelo y sombrero. Saludó con la mano y dijo, «Hola, muchachos». Se hizo un profundo silencio. Alguien comenzó a silbar y entonces todos le silbamos y no le dejamos hablar. Al final se fue. ¿Por qué lo hicimos? Porque para nosotros John Wayne era un símbolo del machismo. El mito del macho. El machismo que nos había llevado a enrolarnos en la infantería de marina y que ahora sabíamos que era un desnudo engaño. Allí estaba uno de los hombres de confianza y en aquel momento le odiábamos más que a cualquier soldado japonés. La guerra estimula, pero también agota. El espíritu no es un artículo de suministro ilimitado, y cuanto más larga es la guerra, mayor es la tensión, hasta en el más valiente y más profesional de los soldados. Lones de Arabia dijo en alguna ocasión que todo hombre tiene un tanto de coraje. Eso quiere decir que algunos tienen más que otros, pero tú no puedes tirar de él indefinidamente. Es como el dinero en el banco. Ese es un buen ejemplo. Puede sacar cierta cantidad, pero antes o después se acaba. Me di cuenta de que los de la unidad en la que yo estaba, la División 51 Highland, habíamos estado en el desierto desde el Alamein hasta Túnez y luego a Sicilia. Nos llevaron para la invasión de Normandía. Y, por ejemplo, había un sargento en mi compañía que era un hombre muy valiente. Tenía la medalla militar. No es que eso signifique mucho, pero no se la dan a los cobardes. Ya había sufrido bastante. Estaba destrozado. El oficial médico lo mandó a casa. Mi cuñado estaba en Vietnam. Era teniente de infantería. Su mejor amigo era un sargento. Fueron mal heridos y todo el mundo quería salir de allí. Aquel sargento no pudo soportar más y se pegó un tiro. Mi cuñado tuvo que escribir la carta a su madre. Empezó escribiendo que su hijo estaba en Vietnam y que había servido muy bien. Y luego se había suicidado porque no podía soportarlo y no quería estar aquí. El capitán se negó a que saliera aquella carta. La carta que se envió decía que había muerto en combate como un héroe. Eso está bien en cierto sentido porque deja que los parientes crean lo mejor. Mi cuñado ha tenido un gran complejo de culpa durante 17 años. Y sigue pensando que debería habérselo contado. Se lo ha tomado tan mal que no quiere hablar para nada de Vietnam. La guerra no es un largo acto de combate. Tiene sus momentos risueños, hechos memorables por la camaradería y una clase de humor especial. Hay una historia memorable sobre un sargento de artillería que estaba hablando a sus hombres en Saipán y les dijo: es una jungla horrible. Hay arenas movedizas, serpientes y bichos que transmiten enfermedades. El soldado Bob Turner dijo: bueno, sargento, si eso es verdad, ¿por qué no dejamos Saipán a los japoneses? El humor era extremadamente importante. Todo estaba basado en la camaradería. Yo tenía un amigo llamado Charles Newton que era muy simpático. Estaba siempre gastando bromas. Recuerdo que oímos a los alemanes y él gritó: «Callaos, no podemos dormir». Todos nos echamos a reír. Luego tuve otro amigo que salió de un apuro espantoso y le pregunté: «¿Cómo te las has arreglado para sobrevivir?». Su respuesta fue: «Con whisky». Llevaba una cantimplora llena de whisky. Siempre había bromas así. La verdad es que no podía sobrevivir sin un poco de humor. Una chispa de sorprendente buen humor que brilló incluso en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Un subalterno inglés escribió: «No ha existido nunca una criatura más alegre, filosófica y amable que el soldado inglés. Su humor es inimitable y supera cualquier emergencia». Uno de los soldados puso un letrero a la entrada de su refugio: Villa Olma.
El general de brigada pasó por allí y le preguntó: ¿qué significa esto de Villa Otma? El chico dijo: señor, no me gustaría decírselo, señor. Vamos, cuéntamelo. ¿Qué significa Otma? Bueno, quiere decir: ocúpate de tus malditos asuntos. En la ruta de Kokoda, en Nueva Guinea, los australianos tenían que pasar por un sitio donde había un cadáver. Esto ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. Había un cuerpo enterrado con un brazo fuera. Cuando pasaban, le daban la mano y seguían. Esa es la clase de humor negro que la gente realmente no comprende. Y después de cada batalla, llega el amanecer. Cuando había un fuerte bombardeo y de pronto cesaba, todo en el campo a tu alrededor se llenaba con el canto de los pájaros. No te podías imaginar de dónde habían llegado aquellos pájaros, cómo habían podido sobrevivir a aquella matanza, o si habían aparecido de pronto. Pero estaban allí. El contraste era enorme. El efecto de esto era tan tremendo que olvidabas la experiencia de la noche anterior. El primer rayo de sol, el calor de ese sol, el canto de los pájaros, el hecho de estar aún vivo, te proporcionaba una gran confianza para seguir. Las batallas, las campañas y la guerra terminan, trayendo a quienes han pasado por ellas una inolvidable sensación de supervivencia, no importa lo que hayan durado. Y para los vencedores, la alegría de la victoria. Es muy difícil saber el momento de la victoria. A veces crees que la has conseguido y no es así. Es huidiza. A lo largo de la noche me pareció en 2 ocasiones que la habíamos conseguido, pero no, porque ellos empleaban algún truco nuevo. Cuando realmente conseguíamos el objetivo, empezaban a bombardearnos y sufríamos más bajas. Y eso a mí no me parecía una victoria. El tiempo en las Malvinas era bueno. Era un hermoso día soleado y todos los que no estábamos heridos estábamos juntos tomando una taza de té, muy agradecidos por haber llegado a otro amanecer. Creo que aquel momento en el que el sol estaba calentando en la espalda, nos sonreíamos unos a otros. Ese probablemente fue el momento de la victoria. La agonía humana de la guerra no termina cuando suenan los últimos disparos. Los individuos y las sociedades tienen que enfrentarse con las consecuencias de la guerra, lo mismo que antes cubrieron las exigencias de hacerla. Y este es un lugar donde los recuerdos de la guerra son especialmente crudos. Este es el monumento a los muertos y desaparecidos de Vietnam en Washington. Los americanos vienen aquí a recordar a los que perecieron o desaparecieron en el otro extremo del mundo. Se levantó hace solo unos pocos años en un conflicto que dividió a la nación. De un modo curioso, la creación de este monumento ha cerrado algunas de las heridas dejadas por el Vietnam y ha ayudado a América a asumir su experiencia colectiva de aquella prolongada y amarga lucha. Cuando llegué aquí por primera vez, tuve una experiencia muy emotiva. Comencé a andar mirando los nombres y tuve que detenerme. Necesité como mínimo un mes antes de ser capaz de venir aquí y ver el monumento sin venirme abajo y sin sentir tanta emoción. Ahora lo aguanto bien. Vengo muy a menudo. Miro los nombres, si conozco a alguien. Paso el dedo por su nombre para sentir la sensación de que digo, me acuerdo de ti y estuvimos juntos. Ahora creo que es un monumento espléndido. Creo que es algo de lo que los veteranos de Vietnam podemos estar muy orgullosos. No se puede dudar del horror esencial de la guerra, pero la experiencia une a los combatientes a través de la historia y los sitúa aparte. Un oficial de la Segunda Guerra Mundial observó que
Un veterano siente compasión por los civiles perjudicados y por la matanza de soldados, incluso enemigos, pero al haber sobrevivido a los peligros, piensa que es un ser diferente por sus días de campaña. Por muy lamentable que pueda ser, hay muchos hombres en el mundo que se sienten muy diferentes del resto de los mortales porque han estado bajo el fuego. Es como si creyeran que eso es una especie de sello. I wouldn't say I'd volunteer for it again, but we were Creo que young, yo no me presentaría voluntario de nuevo. and that makes a lot of difference. You know, Entonces éramos jóvenes y eso lo hace todo muy with diferente. her inside hanging out, it'd turn you up a lot. Si vieras ahora a alguien con las But tripas then, fuera, te it's afectaría part mucho. of the business. Pero entonces era solo una parte del There was negocio. nobody, as I know of, Y allí no había that nadie que yo sepa grumbled about que it. se quejara por eso. When we were up to the knees in Cuando the estábamos hasta las rodillas de agua y barro, nos maldecíamos a nosotros mismos, Because a bit- pero no era una queja en not a serio. re- not a real grumble. Yo diría que los de Vietnam fueron años buenos de mi vida. Cargaron al máximo sobre mi capacidad y me dieron la oportunidad de ver y experimentar cosas en la vida que nunca habría experimentado y que nunca he experimentado desde entonces. Fue algo único que nunca olvidaré. Es degradante por completo, pero también quiero decir que hay algo edificante. Es cierto. Me refiero a la camaradería, a una profunda camaradería. Es estupendo estar con otra gente luchando juntos, lograrlo juntos. Estoy seguro de que la gente en Londres durante los bombardeos sentía exactamente lo mismo. En algunos aspectos aquello me deshumanizó, pero en otros me ocurrió lo contrario. Cada día vivo más plenamente. Disfruto de mis hijos, de mi familia, de un montón de cosas que podría no haber disfrutado. Dicen que el que sobrevive a los desastres conserva siempre el trauma de estos, pero vive cada día más plenamente. Eso es lo que a mí me pasa. Fue una experiencia horrible, algo que no podré olvidar jamás. Esta tarde he venido aquí en un taxi. El taxista comentó, parece que vamos a tener la Tercera Guerra Mundial. Yo le dije, por amor de Dios, no mencione usted eso, porque sería lo peor que pudiera ocurrir. Yo tuve la experiencia y viví la Segunda Guerra Mundial. Ya basta. Vamos con la fiebre de la guerra. Todos los jóvenes honestos, enérgicos y activos querían participar en ella. No querían estar fuera de las grandes cosas que iban a pasar.
A nosotros lo que nos preocupaba era que la guerra terminase antes de que nos mandaran a Francia, porque había algunos que decían que todo habría acabado en Navidad. Yo estaba preocupado de que todo hubiera acabado para Navidad. Quería estar allí antes, quería participar, estar allí. Así lo hicieron los jóvenes honestos, enérgicos y activos de mi edad. Esta fiebre guerrera ha marcado el principio de muchas guerras. Tucídides escribió en el siglo IV a.C. Al principio de una empresa, el entusiasmo es siempre mayor. En aquel tiempo, tanto en el Peloponeso como en Atenas, había gran número de jóvenes que nunca habían estado en la guerra y, por consiguiente, estaban dispuestos a unirse a esta. Pero 1914 sigue siendo el ejemplo más patético de los voluntarios pidiendo, como tantos caballeros andantes, batirse en duelo con el enemigo. Todos los jóvenes como yo pensaban lo mismo. Si es eso lo que quieren, al ataque. Teníamos miedo de que no nos destinasen a Francia a tiempo de intervenir en una batalla importante. Eso era lo que deseábamos en aquel momento. Después, algunos cambiamos de opinión. Pero en principio, era eso, el deseo de ir. Y el enemigo estaba igualmente ansioso por chocar las armas. Como dice el capitán. ¡Soldados! La guerra ha llenado el globo de campos de batalla. Este es solo uno de los cientos que hay en Europa. La guerra es una de las experiencias universales de la humanidad. Trasciende continentes y culturas, y es afortunada la generación que ha podido evitarla. Toca muchas vidas, desde el mero contacto con la foto en sepia de un pariente muerto ya hace tiempo, hasta las penetrantes sensaciones de la participación personal. De la reserva Walter Blenn. Toda la nación era una inmensa hermandad unida. Cuando comprendí el significado de todo ello, mi corazón se desbordó de alegría por la satisfacción, por la plenitud de la vida. Yo tenía 17 años y era muy patriota. Imaginaba a los soldados llegando a una pequeña ciudad como Vicksburg. Deseaba ser como ellos. Por eso otro chico y yo decidimos alistarnos y fuimos en autostop hasta Jackson, Mississippi. Él entró en la Marina y yo en la Infantería de la Marina. El entusiasmo patriótico y el deseo de probar que la nueva generación es tan buena como la anterior puede seguir produciendo esa intemporal y alegre respuesta al desafío de la guerra. Recuerdo que estaba entusiasmado con la guerra. Mi padre y mis tíos habían ido a la guerra y defendido su país. Yo sentía algo muy fuerte por América. Sentía que era un patriota y que eso era lo que había que hacer. Realmente creía que estábamos impidiendo la difusión del comunismo. El soldado, una vez comprometido, tiene que enfrentar las consecuencias de su acción. El uniforme y las armas varían, la causa y la política cambian, pero todo hombre que marcha a la guerra debe hacer frente al hecho, aterrador para la mayoría, de que arriesga la vida.
Las palabras de un veterano inglés de las guerras napoleónicas aún hoy impresionan. ¿Por qué antes de combatir los hombres están pensativos, pesados? Para algunos, el recuerdo de la guerra es de un horror y un sufrimiento totales. Pero para otros, la guerra es recordada como una mezcla de sombra y luz, con el calor de la camaradería y el esfuerzo compartido, junto con la miseria de la privación y el impacto de la batalla. La experiencia de la guerra. En la soleada mañana del día 1 de julio de 1916, el primer día de la batalla de Somme, a los hombres del primer batallón del regimiento Newfoundland se les ordenó que asaltaran las trincheras alemanas cruzando 100 metros de tierra de nadie. Era la segunda oleada. La primera ya había fracasado desastrosamente en buena parte del frente, pero era tanta su ansia, su inocencia, porque este era su bautismo de fuego, que salieron de las trincheras sin titubear y con gran valor avanzaron por este terreno despejado. Avanzaron hacia lo que fue literalmente un recibimiento caluroso. Las ametralladoras barrieron sus filas de punta a punta. Las granadas estallaban entre ellos y sobre ellos. Los hombres eran acribillados, segados en dos, deshechos en pedazos. En unos minutos, de una fuerza atacante de 800, todos, los 26 oficiales y 658 hombres estaban muertos o heridos. Y muchos otros batallones ingleses compartieron un destino similar en aquella clara y sangrienta mañana. Fue una experiencia de la guerra en toda su devastación. La muerte o las heridas, en pocas horas, de 60.000 hombres jóvenes y ardorosos. Y para los que sobrevivieron, el recuerdo fue como una cicatriz. Fue un gran error que se librara aquella batalla. No debería haber ocurrido. El resultado fue una masacre. Eso es lo que fue. Mucha gente perdió la vida y no ganó nada. En realidad no había nada que ganar. Nunca se gana nada con ello. Los alemanes estaban en sus trincheras. Ellos continuaban allí, mientras nosotros estábamos acabados. Nos habían derrotado. Newfoundland nunca ha dejado de llorar a sus jóvenes muertos en el Somme. Pero las trágicas realidades de la guerra estaban en la mente de pocas personas 2 años antes de la batalla, cuando los entusiastas voluntarios del regimiento Newfoundland embarcaron hacia Europa en la loca euforia de 1914. Tuvimos una despedida emocionante. El muelle de Harvey estaba lleno de gente y cuando ya estábamos a bordo, llegaron en sus barcas y los rodearon antes de que partiéramos. Nos aclamaban animándonos a la victoria. En el extraño mundo de 1914, todos nos contagiábamos